Te acompaño a expresar tu nota única. Transforma y supera tu miedo a exponerte o miedo escénico. Me llamo Pao Gozo y a través de estos espacios de comunicación me propongo aportar contenidos de valor para que comiences a transformar tus miedos en confianza personal y comunicación creativa, para expresar tu nota única, esa particularidad que hace singular tu creación y, por supuesto, la forma en que la compartes con el mundo. Estamos aquí con Cristina Arista y me encantaría, Cris, que seas vos quien te presentás. Entonces, ¿cómo se presenta Cristina Arista? Hola, es un placer pues estar compartiendo. ¿Y cómo se presentaría Cristina? Pues eh, como una aventurera del mundo de la música, Ujú, y pues de la experiencia de vida que da el irse por ese camino, el ujú. haber escogido, aunque no siento que lo haya escogido, pero seguro que sí lo escogí, eh, el camino del aprendizaje musical. Buenísimo. Bueno, como sabes, nos convoca, nos conecta, nos invita este encuentro. El tema principal de esto es el miedo a exponerse o el miedo escénico. Y como música, como intérprete o chelista, me gustaría saber en qué momento te diste cuenta o reconociste este miedo, o a exponerte o el miedo escénico concretamente. Vale. ¿En qué momento lo reconocí? Definitivamente no fue cuando era niña o adolescente. Ujú, Fue un tiempo después, cuando ya había terminado mis estudios bueno, mis primeros estudios, como a los 21 más o menos, que lo noté porque en realidad eh, no era un miedo tan claro como para no permitirme subir a un escenario, ¿no? Yo toco para la gente desde que soy muy pequeña, me entrenaron literalmente para, para estar en ese lugar, en ese momento. Desde dónde es muy diferente cómo sucede, ¿no? En ujú. cada momento de vida. Y por eso creo que fue más o menos a esa edad, porque fue en ese momento en el que me di cuenta sí, que estaba, que estaba compartiéndome desde un lugar que se sentía ya limitado, muy limitado. Ujú, Entonces, esa limitación y esa rigidez fue lo que de pronto ya no me dejaba moverme, ¿no? Y a un nivel físico, eh, obviamente emocional, pero de un bloqueo de cuello espantoso, que tenía una clase importante y esa sobreexigencia ujú. se manifestó de una manera en la que me dijo, no te vas a mover, o sea, aquí algo tiene que cambiar porque no te vas a mover. Y afortunadamente, oye, y más bien pues en la sincronicidad maravillosa, fue ese momento en el que yo me encontré contigo, Ujú. ¿no? Fue ese momento en el Buenísimo. que nos encontramos. Sí, buenísimo esto que vas diciendo de lo físico y lo emocional, y este darte cuenta que realmente el cuerpo te paró, ¿no? De decir, bueno, no te vas a mover, te estoy llamando la atención, lo que digo siempre, ¿no? Como el miedo nos está llamando la atención de algo que necesitamos escuchar y nos revela a nivel físico, emocional, mental, relacional y energético información, ¿no? Dijiste dos, lo físico, literalmente que estabas bloqueada en el cuello, hombros, emocional, ¿qué emociones? Qué te sucedía? ¿Qué reconocías emocionalmente? Pues fue un momento duro. Me lo preguntas y me recuerda
las emociones que estaba viviendo en ese momento. Em, pues me sentía muy frustrada, Mm, bastante frustrada, que no estaba pudiendo compartir casi desde ningún lado, que no estaba siendo suficiente, digamos, ¿no? Vale. Em, ¿te sentías frustrada? sí, me sentía frustrada, supongo que me sentía triste también. em, pues cualquier cantidad de ese tipo de emociones, ¿no? De autocastigo, de no soy suficiente, de sobreexigencia. em, sí, un momento difícil y sobre todo como sentir que ya no había solución, que no había a dónde hacerme, que no encontraba la salida. Ujú. Vale. Emocionalmente eso, que se movían, ya dijiste algo de lo mental, ¿no? De no me siento suficiente, no tengo salida. ¿Algo más que identifiques de lo mental? ¿Pensamientos Um, recurrentes de qué tipo, por ejemplo? de lo que se esperaba de mí. Creo que Vale. tenía mucho que ver con la mirada externa, ¿no? Ujú, Era un momento en el que pues yo me había ido a estudiar a Barcelona y las razones por las que estaba ahí y por las que había tomado la decisión de irme, las mías realmente no eran las que se esperaban de mí o que yo pensaba que se esperaban de mí, ¿no? ujú, Ahí hubo un momento como de verdad que yo tuve que voltear a ver, ¿no? De por qué estaba haciendo las cosas, para quién. ujú. Creo que es Buenísimo. la mirada externa. Buenísimo eso que apuntás porque siento que es algo que determina muchísimo ese miedo a fallar, ¿no? Que digo, yo siempre, Ujú. siempre siento que dentro del miedo, exponerse al miedo escénico, hay un montón de miedos que lo alimentan, que tiene que ver, ¿no? Con esto de no ser lo suficiente, lo que se espera de mí, el miedo a fallar y no responder a las expectativas que los otros tienen de mí. Porque estoy en un lugar en donde debo llegar mm, a cierto, ¿cómo se llama? Nivel, tal vez, en donde, bueno, el cuerpo en este momento se paraliza y aunque Sí, me super exija, no llego, no llego, ¿no? sí, Entiendo esa frustración que decías que sentías, que sí. nombrabas. Cuando nosotras nos encontramos y empezás el proceso o empezamos este proceso en el que te acompañé un tiempo, ¿qué herramientas empezaste a reconocer? Porque siempre me ocupa y siento que cuando acompaño a alguien, en realidad lo acompaño a darse cuenta de todo lo que ya tiene, de todas las herramientas que ya tenías y ya tenés aquí y ahora. Entonces, ¿qué sentís que se te reveló o recordás que se te reveló en ese momento? Fue un momento un poquito como oscuro y confuso que me Ujú. cuesta un poquito regresar a esas revelaciones. Mm, pues tal vez eso, pues mi verdad siempre había estado ahí, ¿no? Pero, Mm. pero estaba mucho más enganchada en lo externo y en el deber ser. Y el Vale. deber ser creo que en ese momento fue algo que saltó muchísimo. Y para transformar ese deber ser, ¿qué sentís, qué herramientas sentís que encontraste? Fue chistoso porque creo que se fue dando a partir de experiencias que también estaba viviendo en ese momento, Ujú, ¿no? Pero recuerdo que hablamos bastante de, de sentir cómo, por ejemplo, los maestros o otros compañeros o colegas están al mismo nivel, ¿no? ujú. Había como esta sensación de ser menos, tal vez, Vale. y,
Y como herramienta, o sea, hablando de herramientas, em, ejercicios de reconocimiento propio, me parece, que fue Ujú. lo que repasamos, lo Sí. que vimos y apliqué, ¿no? Porque hubo situaciones en esos momentos que me movían el piso en ese Mm, sentido y ese reconocerme como igual y también a partir de sensaciones corporales, ¿no? Eh, Me acuerdo que hicimos por ahí un repasito de eso ujú. y puesto en práctica, ¿no? A la acción. Sí, totalmente. Ujú. Buenísimo. ¿Qué es lo primero que te viene cuando te digo la frase expresa tu nota única? ¿Cómo, qué te mueve? ¿Dónde te lleva? ¿Qué te hace sentir? Ujú. Em, pues como en mi vida el lenguaje musical ha sido in- súper intensivo, súper constante, inmediatamente a mí me lleva a la música, Ujú, ¿no? A esta onda de que cada nota es importante. Eso recuerdo que me decía mucho mi maestra de cello, ¿no? ujú, No importa si es una nota más corta o menos importante armónicamente, ujú, hablando, ¿no? Una nota de paso se le llama a las notas que no son las notas base, em, pero que cada nota era igual de importante. Si no es así, em, pues ya no fluye la música, digamos, ¿no? ujú, Pero más que eso me lleva a el contenido de una sola nota, ¿no? Y que es completo, digamos, ¿no? Como muy consistente. ujú, Y me parece muy bonito porque eh, la palabra única pues también lo enfatiza aún más, ujú, ¿no? Y en una nota puede haber muchísima expresión y pues eso es algo que me enseñaron desde que era muy pequeña. Entonces, pues me parece genial llevarlo al nivel de persona, ¿no? De ujú. expresión personal. Y porque pienso que la expresión es lo más importante en, en el formato que sea. Buenísimo, Ujú. buenísimo. Y si te pregunto, ¿entendida tu nota única como esa particularidad única y repetible que vos podés aportar al mundo, que te diferencia, que es un don, un talento, algo que te hace singular? ¿Reconoces o sentís tu nota única, Cris? Sí, sí, sí. ¿Cómo la nombras? ¿O en qué te nombras como que podés aportar esto, esta nota única al mundo, a tu entorno, a la vida? Pues lo veo más en un sentido musical. Ujú, Creo que algo que pasa en el mundo del arte, eh, supongo que también pasa en otros mundos, pero creo que hay una identificación muy fuerte con la identidad o el personaje que ujú, uno asume laboralmente, ¿no? O en este caso musicalmente, ¿no? Cuando me hiciste la primera pregunta, me fui directo a la música, ¿no? Yo me identifico como Cristina, la chelista, ujú. ¿no? Em, entonces, pues no sé cómo sentirme al respecto de eso, pero respecto a tu pregunta, em, siento que mi nota única está que mi huella única la veo más directamente en mi sonido al tocar, em, en lo que puedo aportar en la música, no Ujú, tanto en mi persona en otros aspectos, que también lo sé que es así, digamos, pero lo primero que me viene es, es el cello. mm. ¿Es Ujú. la voz de tu chelo, la forma que se expresa la voz de tu chelo? Sí,
Sí, sí, en la forma que se expresa, el sonido que toma, las cualidades que tiene y la capacidad transmitir, de Ujú, transmitir las, pues más que emociones, es no sé cómo llamarle, como el alma de la música. ajá, buenísimo. Y si tuvieras que invitar a las personas que sienten miedo escénico a hacer alguna acción para comenzar su transformación, ¿por dónde las invitarías a comenzar a transitar esa transformación de o para expresar esa nota única? Mm, ¿Por dónde las invitaría? Bueno, yo soy alguien que se va muy hacia adentro y creo que no es una regla, pero sí es un muy buen lugar para empezar porque pues el cambio y la transformación sucede de adentro hacia afuera, ¿no? Ujú, El tejer algo, algo nuevo. Mm, Primero pues eso, pero sí, buscar salir del punto de confort, de lo incómodo y pues buscar una curiosidad en diferentes actividades, ¿no? Eh, Respiración definitivamente, pues lo primero, ¿no? sí, Te puedo la decir. super herramienta respiración. Lo primero, y luego pues explorarse, redescubrirse y no permitir que las características con las que uno mismo se define, pues te definan, ¿no? Te Mm, limiten. mm. Eh, siempre eres mucho más de lo que, de lo que tú mismo piensas. Sí, buscar herramientas. Reconocer, claro, esas herramientas siempre están ahí, esperando ser descubiertas, redescubiertas, o dentro de ese descubrimiento innovar con la misma herramienta. Porque hablamos de respiración, todo el mundo respira, ¿no? El punto Sí. es la conciencia de respirar, hacia dónde te dirige, qué te permite sentir, qué caminos sensitivos, mentales, experienciales te abre Ujú, respirar conscientemente, ¿no? Entonces, no se trata de buscar la herramienta complicada, sino cómo puedes reinventar esa herramienta que ya tenés. Por eso decía que me parece muy potente sentir que ya tenemos todas las herramientas y simplemente vamos a reconocer a nivel físico, emocional, mental, relacional, energético, cuál es la herramienta que puedo reinventar o innovar dentro de ella, ¿no? Bueno, con Chris, contarles también que después de ese tiempo de acompañarlos de una manera, nos empezamos a acompañar de otra y creamos un emprendimiento que se llamó Armonizando, que fueron conciertos meditativos, activos y creativos muy bonitos. ¿Qué te queda resonando de aquellos encuentros que yo disfruté muchísimo, que nos permitió viajar, compartir muchas cosas muy bonitas? ¿Qué te queda resonando de eso? increíble, me queda muchísimo también y constantemente en muchas situaciones. ¿Qué me queda? Pues creo que primero que nada la conexión tan fuerte con las personas que participaron, ¿no? Mm, Recuerdo mucho eso, eso que no se puede ver, que no es palpable mm, ni visible, pero esos vínculos, sí. ¿no? Esos vínculos, esa gente maravillosa, esos encuentros y lo mucho que me expandió. Mm, Eso, eso me queda de nuestros encuentros. Em, y me, y muchísimas ganas de volverla a hacer, ¿no? De sentir como ya se integraron muchísimas cosas y ahora podría hacerlo desde un lugar, desde diferente simplemente. claro, claro, claro. Ujú. Buenísimo.
¿Cómo te querés despedir, Cris? ¿Qué es lo que querés dejar resonando en el aire en esta despedida? Ay, pues primero que nada, muchísimo agradecimiento contigo y bueno, con la vida por los caminos que toma. Eh, em, y pues alentando a las personas que escuchen a soltar el miedo, que bueno, es una constante. mm, Y estoy tratando de recordar, pues eso, las mayores herramientas que tocamos, ¿no? Pero disfrutar de esa expansión porque además va a ser perfecta, ¿no? O sea, ujú. va a ocurrir justo en el momento que tiene que ocurrir. Justamente no tratar de forzarlo tampoco, em, que sea con mucha ternura, con mucha suavidad. Sí. Eh, Eso es, creo que algo que se puede aplicar sin ser duro, ¿no? Sin ser Mm, impuesto, porque eso siempre pues provoca tensión y justo lo que queremos es lo opuesto. Em, y que es el buen camino. sí, me resuena muchísimo lo que decís, porque siempre digo que nos podemos transformar desde la ternura, podemos transitar tal vez ciertos dolores, pero al tener ese tamiz, ese filtro maravilloso de la ternura o del autocuidado desde esa, o sea, cuidar esa vulnerabilidad está buenísimo. Así que siento que va por ahí. A partir de ahí se pueden hacer transformaciones súper profundas. Bueno, queda latiendo esto, queda abierto. Contagiando esa nota única a todas las personas que te están escuchando. Y muchísimas gracias, Cris. Que sigas esa experiencia ahí en este, ¿qué es? ¿Un festival? Sí, un festival de música de cámara y de cuerdas. Vale, que sigas disfrutando de ese festival. Gracias por expresar allí tu nota única, por seguir expandiéndote y conectando con gente muy bonita. Gracias por tu tiempo creativo también. Y me encantará volver a encontrarnos aquí en Barcelona o en México cuando toque. Ya nos Sí, a mí veremos. también, lo espero muchísimo. Muchas gracias por invitarme, fue un placer poder compartir de esto que es tan bonito. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo inmensísimo y mucho Abrazos amorcito enormes. para vos. Gracias. Si te ha gustado este contenido, compártelo. En Instagram me encuentras como @paogozo y en Facebook @miedo a exponerse confianza personal. Recuerda, estamos en acción creativa. Gracias infinitas por expresar tu nota única.